Dios los bendiga, buenas noches a todos, bienvenidos nuevamente a nuestra reunión de matrimonios. Es una oportunidad que Dios nos permite, gracias a Dios por ello. Estamos por comenzar, como siempre, invitarles para que ahí con su esposa, su esposo, un cafecito, unas galletitas, algo que ustedes quieran compartir en estos momentos y vamos a comenzar. Queremos decirle que estamos en nuestra serie que le hemos llamado Vida Matrimonial. Hoy donde vamos a incluir varios temas que nos van a ayudar precisamente a mejorar nuestra relación con nuestro matrimonio. El tema de hoy nos llevará a buscar una forma de interactuar con resultados en beneficio de ambos. Hoy le hemos llamado al tema que le titulamos Caminando en Armonía. Y dejo lugar a mi esposa para que les dé un saludo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, hermanos? Buenas noches a todos. Nos da mucho gusto que pues estén aquí acompañándonos en este día de reunión de matrimonios y esperando en Dios que pues a través de su palabra podamos aprender. Bien, pues vamos a continuar. Como les decía, hoy nuestro tema se llama Caminando en Armonía. El tema de hoy me parece fundamental en todo matrimonio, cristiano o no cristiano. Claro está, es por demás señalar que un matrimonio cristiano tiene mayores posibilidades de permanecer en el tiempo y ser fortalecido si aplicamos lo que Dios ha establecido. Resaltar que no hay una relación más íntima que el matrimonio. Se dice que en el terreno de la mente es donde se dan las batallas espirituales, pero las guerras terrenales seguramente pueden abundar en el matrimonio. ¿Usted qué opina? Pues no puedo ver su reacción, pero ya me la estoy imaginando ahí con su esposa, ¿no? Su esposo. Además, quizás quien más te conoce es tu esposo, es tu esposa, y por supuesto, si tu matrimonio permanece en armonía o en unidad, podrás alcanzar los objetivos y metas que Dios le ha establecido. Quiero comenzar con un relato. Hace tiempo escuché en una reunión de parejas donde el expositor, el pastor, dijo que no había matrimonios sin conflictos, y por ahí una pareja levantó la mano, una mujer, y dijo: nosotros tenemos más de 40 años casados y no hemos tenido un solo conflicto. Y le dijo al pastor: ay, pues ¿cómo está eso? O sea, no es posible. Sí, dice, mire, le voy a platicar la historia. Dice, cuando éramos novios, con el que ahora es mi esposo, dice, él tenía una yegua bonita, fina, bien cuidada, y donde quiera que él iba la llevaba y la cuidaba muy bien. Y cuando nos casamos, él también, después con Dios para la luna de miel, él nos llevaba en una carreta y iba tirada precisamente por la yegua que habíamos, o su yegua fina que más le gustaba, ¿no? Entonces iba caminando, y cuando de repente como que tropieza. Entonces se bajó, que era su esposo, se bajó y se acercó y le dijo: llevas una. Y continuamos, seguimos avanzando, y después de un rato que íbamos en camino, volvió pues a moverse, a tropezar la yegua, y él se bajó y le dijo: llevas dos. Y bueno, seguimos, y prácticamente ya cuando íbamos a llegar al lugar donde era nuestro lugar para la luna de miel, la yegua volvió a casi caer, y él se bajó y sacó su pistola y le disparó, y ahí llegó hasta ahí quedó la pobre yegua. Entonces yo le dije: ¿Qué has hecho? Si es la que más querías, la que más amabas, ¿cómo es posible que hiciste eso? Y se volteó y me dijo: llevas una. Entonces, así como esta historia, seguramente o posiblemente hay casos donde la pregunta es: ¿armonía o autoritarismo? ¿Sí? Quisiera invitarlos a que me acompañen al libro de Amós, capítulo 3, versículo 3, donde dice: ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Y bueno, pues la respuesta creo que es muy, muy fácil, ¿verdad?
No, solo donde hay una dictadura. Entonces, para que la armonía se dé dentro del matrimonio, debe existir acuerdos. Hay acuerdos buenos que benefician al matrimonio. Por ejemplo, el mismo contrato del matrimonio, cuando nos casamos, pues firmamos un contrato, hicimos un convenio, ¿verdad? Pero también hay malos acuerdos que afectan el matrimonio, por ejemplo, pues los divorcios, las separaciones, que no solamente afectan a la pareja, sino afectan a muchas personas y a veces también a los hijos, ¿no? Entonces, ¿qué es un acuerdo? Un acuerdo es un convenio entre dos personas, así muy, muy sencillito. Los acuerdos en el matrimonio cristiano son difíciles, pero sin Dios son casi imposibles. Los acuerdos deben ser cada vez mejores. Quizás no alcancemos a tener acuerdos perfectos, pero sí debemos trabajar y poner desde cada uno de nuestra parte para alcanzarlos de la mejor manera. Y aquí viene otra palabra que yo quisiera ir introduciendo, que es la palabra armonía. La palabra armonía significa equilibrio, proporción, correspondencia adecuada entre las diferentes cosas de un conjunto o de un todo. Y si habláramos de unas notas musicales, por ejemplo, pues hablaríamos de que hay armonía cuando concuerda pues la misma melodía, el orden, la letra, que todo está en un orden correcto. Y una definición más que encontré de armonía es que dice que es relación de paz, concordia y entendimiento entre dos o más personas. Y regresando al versículo de Amós 3:3, dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Aquí la palabra que se utiliza para describir juntos es una palabra que en su original tiene algunos significados, entre ellos significa también armonía. La palabra juntos significa armonía, significa unidad. Entonces, Amós 3:3 podemos leerlo de esta manera: andarán dos en armonía si no estuvieran de acuerdo. Y Jesús nos lo ejemplifica en Mateo 18:19. Nos dice de esta manera, dice, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo, y aquí la palabra acuerdo, precisamente también significa armonía. Entonces, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo o en armonía en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Entonces, quizás por eso la Biblia dice también en 1 Pedro 3:7, donde dice, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente. O sea, estar en armonía para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, definitivamente tenemos que buscar el caminar, el vivir en armonía para poder alcanzar lo que Dios tiene para nosotros. Y la pregunta, aquí viene una pregunta: ¿mutuo acuerdo o imponer tu voluntad? O la voluntad de ella, no sé cómo se va. En principio debemos entender, en principio debemos estar de acuerdo con lo que Dios dice acerca del matrimonio, aceptar la responsabilidad como esposo, como cabeza, o como esposa, como ayuda idónea. Y fíjense que aquí la palabra, donde dice ayuda idónea, la palabra idónea significa parte opuesta, contraparte, en contra de, lo que nos lleva a entender que no siempre estaremos con la misma posición, o no tendrán las mismas expectativas o los mismos gustos, pero ahí es donde debemos de llegar a los acuerdos. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí, es porque somos diferentes. Pues exactamente, somos diferentes. Dios nos diseñó de manera diferente. Bueno, pues para llegar a buenos acuerdos debemos entender el rol de cada uno según lo establecido en la palabra de Dios y no en las modas. Muchas veces desde que no entendemos el rol que nos corresponde, ahí es donde inician los conflictos. Cuando se invierten los roles, hablamos de un matrimonio disfuncional. Muchas veces la esposa es la que impulsa las diferentes actividades o acciones
porque no estamos haciendo nosotros como varones lo que nos corresponde. O quizás porque la esposa no lo deja, no deja al esposo hacer las cosas que le corresponden. Dios no quiere que estemos viviendo en un ambiente de conflicto. Dios diseñó el hogar precisamente para que estuviera en armonía. Dios es perfecto. Hay ejemplos de acuerdos en los que tenemos que pues estar juntos. Por ejemplo, en la educación de los hijos, en el manejo de las finanzas, en lo económico, en cómo buscar a Dios de manera junta, en armonía, etcétera. Hay muchos donde tenemos que hacer acuerdos. Y aquí viene dos preguntas que puse. Una es, ¿cómo podemos llegar a buenos acuerdos y mantener la armonía en nuestro matrimonio? ¿Aplicando una dictadura o llegando a acuerdos? ¿Tú qué opinas? Pues acuerdos. Sí. Estábamos puestos de acuerdo, ¿eh? Bueno, yo quiero compartirles hoy algunas ideas algunas ideas que tienen que ver con nuestra conducta y que nos pueden ayudar a caminar en armonía en nuestro matrimonio. Y aquí es donde a veces topamos con pared, ya que nuestra conducta se relaciona también con nuestro carácter. Y de aquí, pues cuando se trata de nuestro carácter, pues sale nuestro yo interior, que muchas veces ni nosotros mismos lo aguantamos, y salen chispas de repente. El Hulk. El Hulk que yo siento. Y aquí viene una definición de conducta. Conducta significa manera de comportarse de una persona en una situación determinada o en general. Entonces yo quiero compartir con ustedes, y lo vamos a hacer tomando como referencia la cita que está en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículos del 3 al 11. Yo voy a tomar algunos versículos y de ahí vamos a tomar algunas ideas que queremos compartir con ustedes, que nos puede ayudar a todos a mejorar nuestra relación, vivir más en armonía o llegar a mejores acuerdos en nuestro matrimonio. En 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3 dice: porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. Aquí lo dividí el versículo. Mire, dice, porque nuestra exhortación no procedió de error. La palabra error también significa fraude o engaño. Entonces nuestras acciones deben partir primeramente de un deseo de buscar el bien del otro. En otras palabras, nuestro primer acuerdo aquí sería que nuestro actuar debe ser con buenas intenciones. O sea, debe haber un deseo de buscar el bien del otro y hablar siempre con la verdad, no con intenciones de engañar o de hacer fraude. En Efesios 4:15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es, en Cristo. Y aquí la palabra siguiendo la verdad nos habla de que es algo continuo, algo que tenemos que hacer diario, constantemente, practicar, que no haya un fraude en nuestras palabras o un deseo de engañar con nuestras palabras. En 1 Tesalonicenses 2:3 continúa el versículo y dice, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. Sin impurezas nos habla de una vida o de un comportamiento limpio, sin intenciones sucias, inmorales, mezquinas. Nuestro corazón debemos tenerlo limpio, puro. Entonces, esa parte nos habla en esta palabra de que estamos leyendo. Y la palabra engaños que viene ahí, que no fue por engaño tampoco. La palabra engaños viene del griego y la palabra del griego es dolos, que significa mentira, truco o señuelo. Y esto nos habla de que también debe ser nuestro actuar íntegro, sin trucos bajo la manga, sin mentiras, confiable. Yo sé que a lo mejor ustedes saben de la cacería de los patos, ¿eh? Cuando alguien va a cazar patos lleva un señuelo. ¿Qué es un señuelo? Es
es una figura de forma de pato, de madera, que flota en el agua y que engaña a los patos, de tal manera que ellos piensan que está tranquilo y llegan y son atrapados. Entonces, nuestro actuar debe ser con buenas intenciones. Ese es nuestro primer punto. El segundo lo encontramos en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4. ¿Nos ayudas? Sí, ahí dice, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Bueno, aquí el segundo punto que quiero ponerles es que nuestro actuar debemos tener buenos propósitos. Dice que Pablo nos enseña que él tenía una encomienda, un buen propósito. Dios le había encargado que llevara el Evangelio. Asimismo, Dios también nos ha encomendado a un buen propósito, y es que nuestro matrimonio llegue a feliz término. En nuestro corazón debe estar el deseo de agradar a Dios, pero también de agradar a mi esposa, a su esposo, a mi esposa, a nuestros hijos. Pero algo muy importante, dice este último porción del versículo, dice, Dios prueba nuestros corazones. Dios conoce nuestro corazón, sabe las intenciones, lo que hay. En Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y dice más adelante, y discierne, o sea, expone los pensamientos y las intenciones del corazón. Dios conoce lo que está ahí. Y en Salmos, capítulo 139, versículos 23 y 24, David, conociendo esto precisamente, de que Dios conoce nuestro corazón y la forma en que estamos actuando o nuestros propósitos, él agarra y dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Dice, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Entonces, algo importante en nuestras vidas, pidámosle a Dios es eso también, como David, que nos examine a lo más profundo para sacar todo aquello que no le agrada y que pudiera afectar nuestro matrimonio. Por lo tanto, debemos estar conscientes de que sean buenas nuestras intenciones, sean buenas nuestros propósitos, así como nos enseña Pablo. Y nuestro tercer punto, debe haber en nuestro actuar sinceridad y transparencia. Órale, transparencia. O sea, tenemos que ser como transparentes, como el agua cristalina. Pues a lo mejor no como el agua que luego encontramos por ahí, pero en los ríos, pero el agua que baja de las montañas, que es transparente, el agua de los manantiales, que es transparente. No sé si ustedes han visto un manantial o un ojo de agua que le llaman, donde uno ve el suelo del agua, el fondo del agua, porque el agua es transparente, se nota. Y en 1 Tesalonicenses 2:5 dice, porque nunca usamos de palabras o pensamientos, razonamientos lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos, o sea, ni aparentamos, no estamos disfrazando algunas cosas o palabras o pensamientos. Dice, Dios es testigo. Dios es testigo. Entonces, definitivamente debemos tener siempre muy claro que ante todo, Dios es testigo. Dios está ahí en tu matrimonio en cualquier momento, cuando estás expresando algo a tu esposo, a tu esposa, lo que estás haciendo. Dios es testigo de lo que está pasando ahí. Por lo tanto, debemos ser sinceros y transparentes, o sea, íntegros en nuestro actuar. En el versículo 6 dice, sacamos la siguiente reflexión, que es nuestro actuar debe ser en humildad. Versículo 6 dice, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles en Cristo. En Efesios 4:1 al 2 dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros en amor,
Requerimos de mucha humildad, requerimos de humildad para reconocer nuestros errores. Y como dice Proverbios, la verdad no peca, pero incomoda. Un proverbio. Proverbios, es un proverbio 32 ahí. Entonces, tenemos que aprender a también a ser humildes. La Biblia nos invita, Jesús nos dio ejemplo de cómo debemos ser, buscar la humildad. El punto 5, aquí viene un punto que de veras es muy importante. Como dice 1 Tesalonicenses 2:7. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Fíjense, aquí el punto de reflexión es un buen trato a tu esposo, un buen trato a tu esposa. Dice, antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. La palabra tiernos que está aquí significa suave, significa bondadoso, amable. Y aquí viene la pregunta, ¿cómo es tu trato con tu esposa o con tu esposo? Este es un tema, creo yo, bastante duro de repente y que tenemos que atender también. Y que debemos, muchas veces hacia afuera damos una cara, pero dentro de nuestro hogar, nuestro matrimonio, ahí es donde está lo bueno. Uh-huh. Principalmente el trato del varón hacia la mujer, aunque ya hay varios casos también que me he enterado que han sido al revés, que ahí hay que orar porque el trato sea mejor de la esposa al esposo. El maltrato del varón hacia la mujer ha provocado divisiones y agresiones. Y bueno, pues hay muchas cosas, podríamos sacar muchos temas que no es el caso, los del feminismo, etcétera, tantas cosas que hay que han provocado precisamente por falta de atención de nosotros como varones hacia la mujer. Pero eso va a ser otra cosa. En Efesios 5:33 dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Entonces aquí el reto es para la mujer precisamente que atienda esa necesidad con un buen trato amable, digno para su esposo, para su esposa. Pero en Efesios 5:25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Vean el tamaño del reto que Cristo nos da a nosotros como varones. De veras, cuando comparamos la forma en que Cristo amó a la iglesia y cómo se entregó por ella y que eso nos pide a nosotros como varones que lo hagamos, verdaderamente es un reto muy importante y debemos de tomarlo en cuenta. Desde este punto pudiéramos tener toda una tarde, pues, hablar del comportamiento, de cómo debemos de tratar a nuestra esposa, a nuestro esposo, pues de que hay que abrirle, si sales en tu carro, pues abrirle la puerta, pero no hay movimiento el carro, debe estar detenido. Y pues no sé, cosas así, invitar a salir, pasar un buen rato, o la esposa también, pues un buen trato al esposo, pues, atenderlo, pues ser con él también una conducta también buena, ¿verdad? Y eso pues tenemos que aprender y practicar para que nuestro matrimonio crezca y siga adelante, ¿no? Y en el 1 Tesalonicenses 2:8-9 dice, tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, cómo trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Y este punto debe ser de nuestro actuar, debe ser con una entrega, con una dedicación y con trabajo. Y verdaderamente aquí la expresión sería trabajo y fatiga, habla de una entrega primeramente al Señor, pero también entre ambos. Necesitamos dedicarle esfuerzo, dedicación y trabajo para que nuestro matrimonio
suba de nivel en todos los sentidos. Y aquí la pregunta es, ¿te esfuerzas por mejorar tu matrimonio o lo dejas a la deriva? ¿Verdad? Siempre habrá afectados de esa entrega, de tu entrega y de tu dedicación, de tu trabajo para con tu esposa, con tu matrimonio. Siempre va a haber resultados, porque tus hijos lo van a ver, tu propio matrimonio tiene que ir floreciendo y bueno, tiene que haber una dedicación también para que se note también en tus hijos, en la iglesia, etc. Y el último punto que tengo aquí, que precisamente hablando de la conducta, le puse como buena conducta. No sé si nos quiere leer 1 Tesalonicenses 2, 10, 11, por favor. Sí. Dice, vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensible nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortamos y consolamos a cada uno de vosotros. Pues miren, aquí el comportamiento debe ser, dice aquí, debe ser justo e irreprensiblemente, o sea, sin falta. O sea, nos habla de que el comportamiento debe ser sin que nosotros tengamos una deficiencia en ello, en ese comportamiento. Definitivamente debemos mejorar nuestra conducta, nuestra manera de comportarnos y precisamente la palabra de Dios nos ayuda. Tenemos que dedicarle tiempo para que en nuestro hogar juntos aprendamos, porque eso nos tiene que ayudar a que nuestro matrimonio prospere, que sea cada día mejor. ¿Cómo ves? ¿Algún comentario? Sí, así es. Pues todos estos puntos que tú mencionabas son muy importantes para llegar a esa armonía como matrimonios. Y cuando hablamos de armonía, pues siempre tenemos que relacionarlo con la música, como lo decías al comienzo. Pues siempre cuando hay música o cualquier tipo o género de música, siempre hay 3 principios o elementos fundamentales, que es la melodía, la armonía y el ritmo. Y así, haciendo una analogía de la música y el matrimonio, en nuestro matrimonio también debe de haber melodía, armonía y ritmo. Es de ahí la importancia de la armonía, porque si hacemos esa analogía, la melodía es lo que cantamos. ¿Y qué es lo que cantamos como matrimonio? Es ser o tener ese matrimonio, esa vida matrimonial conforme a la voluntad de Dios. Y tener esa armonía entre los dos es que cada uno haga la parte que le corresponde, conforme a las funciones, conforme al diseño que Dios nos dio a cada uno de los dos. Y de esa manera, haciendo la función, vamos armonizando. Y el ritmo, me lo imagino así, como que el ritmo ese lo da Dios, ¿verdad? Ese orden de compás, ese orden, esa pauta, la da Dios conforme a sus principios establecidos en la palabra de Dios. Entonces, el conjunto de la melodía, la armonía y el ritmo hace que se escuche una canción hermosa, ¿verdad? Y el oyente, el que está escuchando, wow, puede escuchar algo bien. Pero cuando hay, por ejemplo, un instrumento o una voz que saca otra nota o de repente no va al ritmo, ¿verdad? O está cantando otra melodía diferente, pues ya es desagradable al oído de los que están escuchando. Y como matrimonios, también si nosotros no vamos en la misma nota, no estamos armonizando, Dios está escuchando nuestra melodía como matrimonio. Hay un canto que dice, haz de mi vida la melodía que te gusta escuchar, ¿verdad? Y esa es la melodía que cantamos, pero como ahora somos 2, tenemos que armonizar. La próxima semana voy a cantar aquí porque ven que no tengo. Tenemos que armonizar, ¿verdad? Entonces, es haciendo esa analogía. Entonces,
el deseo de nuestro corazón, hermanos, es que todos como matrimonios lleguemos a ese punto de ser una melodía que a Dios le gusta escuchar como matrimonios, una vida matrimonial. Y si en algún momento ustedes están pasando por alguna situación, pues acerquémonos a Dios, acerquémonos a su presencia, porque pues Él es el que está a nuestro favor para ayudarnos. Mire, les quiero leer Hebreos capítulo 4, versículo 16, que dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y quizá ahorita hoy están necesitando de ese auxilio, de esa ayuda. Entonces acerquémonos a Dios, los invitamos de verdad que juntos como esposos, como esposas, podamos llegar a ese punto de armonizar en nuestro matrimonio para ser un olor grato delante de Dios como matrimonio. Bueno, pues después de todo esto, pues ya llegamos a la conclusión de nuestro tema. Verdaderamente necesitamos aplicar estos, pues yo no sé si llamarle consejos, estos puntos que comentamos para que nosotros podamos mejorar y aplicarlo a nuestro matrimonio. Y yo quisiera aquí comentarles como conclusión, ¿qué tan cerca o tan lejos está tu matrimonio de alcanzar la perfecta armonía? Pues en el mío sé que nos falta seguir trabajando y sobre todo seguir dependiendo de Dios. ¿Alcanzaremos la perfección? Pues muy seguramente no, pero como dice la Biblia, que Dios nos encuentre trabajando en ello y no ser llamados siervos insensatos o necios. Y tenemos que comenzar a practicar esos puntos que manejamos ahorita. A lo mejor apuntarlos en una libreta y darles una calificación para saber a qué nivel estamos en cada uno de ellos, ¿verdad? Y ya para terminar, pues los 7 puntos que vimos rápidamente es buenas intenciones en nuestro actuar, que esas sean nuestras acciones que son puras, sin engaño. Buen propósito, sabemos que Dios prueba en nuestros corazones, que seamos sinceros y transparencia porque Dios es testigo. Que haya humildad. Jesús dice que tenemos que ser humildes porque Él dice que él exalta a los humildes y a los que se enorgullecen son puestos en menos, ¿verdad? Que haya un buen trato con tu esposo, con tu esposa, un buen trato, que eso nos hace falta de repente. Quisiera platicar alguna historia, pero no me dieron permiso de platicar. Pero tenemos que aprender también poco a poco a tener un buen trato para con nuestro esposo, nuestra esposa. Entrega y dedicación y trabajo. Necesitamos dedicarle, no dejar nuestro matrimonio ahí a la deriva, sino tenemos que darle de nuestro tiempo también, de nuestra necesidad, de lo que traemos para poder también avanzar en esto, para no dejarlo a la deriva. Y sobre todo, una buena conducta, que nuestra conducta, nuestro comportamiento sea como verdaderos cristianos, matrimonios cristianos, y que podamos ser luz y hacia afuera también ser un reflejo de lo que Cristo es para nosotros. Vamos a hacer una oración. Y en esta oración vamos precisamente a pedirle a Dios que nos ayude, porque la verdad sin ayuda de Dios no podemos alcanzar, no podemos llegar a buen término. Y yo sé que usted está ahí retirado, está lejos, pero está con su esposa, con su esposo o donde usted esté. Tome de su mano a su esposa o ahí como usted se encuentre, y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a cada día ser mejor, a tener un caminar que sea con armonía, que haya una unidad, que verdaderamente apliquemos lo que dice en Amós 3:3, que dice: andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo, pero en nuestro caso sea al revés, en nuestro caso sea que andamos juntos porque estamos de acuerdo, estamos en armonía. Padre, te doy gracias, te bendigo por tu grandeza, por tu bondad. Gracias por la oportunidad que nos das hoy de compartir tu palabra, de llevar este mensaje, Señor. Sabemos que tú haces la obra, que tu palabra dice que no llega,
que cumple el objetivo por el cual tú lo has enviado. Y queremos, Padre, que hagas el objetivo en cada matrimonio, en cada hogar. A ellos, Padre, en sus matrimonios, bendícelos, que verdaderamente podamos caminar en armonía. Tú nos has dado ejemplo de cómo estar en armonía entre el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, en una perfecta armonía. Todas las cosas que has creado están en una armonía perfecta, en una sincronía que es maravillosa. Padre, queremos pedirte que nos ayudes, que ayudes a nuestro matrimonio para que podamos aplicar tus principios, tu palabra y verdaderamente poder crecer en esta nuestra relación. Padre, te doy gracias y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues otra vez muchas gracias. Les invitamos para nuestra siguiente reunión en vivo, en nuestro siguiente tema. Estén al pendiente, les mandaremos ahí nuestra convocatoria. Les mandaremos para que ustedes estén al pendiente y de esa manera poder crecer y bendecir a Dios. Gracias a todos y les agradecemos profundamente que se hayan conectado en esta noche. Pues buenas noches, hermanos. Dios les bendiga a todos.